Canciones en el mundo del rock que definieron el camino son muy pocas. Algunas incluso generaron toda una revolución en el modo de sentir la música, incluyendo instrumentos y combinaciones rítmicas impresionantes. Ese es el caso de Like a Rolling Stone de Bob Dylan, calificada en un momento dado por la revista Rolling Stone como la mejor canción del rock. Tema aparte eran las letras, como dedicadas a muchos que cuando están en lo alto no piensan que en algún momento podrían estar abajo. Esta pieza musical ha sido vista como un tema que revolucionó el mundo del rock, y sabremos o recordaremos por qué. Ya sabes, comenta al final cuando escuchaste Like a Rolling Stone por primera vez y qué te produjo. Like a Rolling Stone, tema compuesto por el cantautor estadounidense Bob Dylan en 1965, ha sido considerada por muchos críticos como la mejor canción del rock, a pesar de los detractores que nunca vieron con muy buenos ojos al hombre de Minnesota, ya sea por su estilo vanguardista al tocar o por su peculiar voz. He subido muchos videos sobre Dylan, puedes verlos luego. El tema destaca tanto en su música como en sus letras. En estas últimas, Bob se dirigía a alguien con tal grado de rencor que nunca habían sido escuchadas en una canción pop o rock. Así que revisemos las letras primero. A diferencia de los éxitos convencionales de la época, Like a Rolling Stone traía letras que se interpretaban como expresiones de resentimiento en lugar de amor. Esto ya lo hacía algo revolucionario. El autor Oliver Trager caracteriza la letra como la burla de Dylan hacia una mujer que ha caído en desgracia y se reduce a valerse por sí misma en un mundo hostil y desconocido. El personaje de la canción Miss Lonely, señorita Soledad, se podría traducir al español, antes llevaba una vida fácil, asistía a las mejores escuelas y disfrutaba de amigos de alto rango, pero ahora que su situación se ha vuelto difícil, parece que no tiene experiencias significativas para definir su carácter. De arranque, las primeras líneas del tema hacen su aparición de forma agresiva y con un sentir de no querer guardarse nada, al tiempo que establecen la condición anterior del personaje. El primer verso termina muy vehemente con líneas que aparentemente ridiculizan la condición actual de la tipa, o del tipo. El resentimiento se notaba muy grande, sin embargo, el narrador de la canción también parece mostrar compasión por Miss Lonely y expresa alegría por ella por la libertad de perderlo todo. Esto en unas contundentes líneas que dejó a muchos meditando. Cuando no tienes nada que perder. Ahora eres invisible, no tienes secretos que ocultar. Jan Wenner de la revista Rolling Stone dijo: es como que todo ha sido despojado. Estás solo, eres libre ahora. Estás tan indefenso y ahora no te queda nada. Y eres invisible, no tienes secretos. Eso es tan liberador. Ya no tienes nada que temer. Y para hacer más dura la canción, al señor Dylan no se le ocurrió otra cosa que enfatizar todo su odio y sentido de la venganza en el estribillo, el ya clásico y que todo melómano ha compartido alguna vez. ¿Cómo se siente? Dylan comentó con humor la perspectiva moral de la canción en una conferencia de prensa en diciembre de 1965, cuando un reportero sugiriendo que la canción adoptaba una perspectiva dura sobre una chica le preguntó: ¿eres duro con las personas en tus canciones? ¿Por qué quieres atormentarlos? ¿O para cambiar sus vidas y hacer que se conozcan a sí mismos? Dylan a su estilo respondió mientras se reía: quiero pincharlos. El biógrafo de Dylan, Howard Songs, dijo: hay cierta ironía en el hecho de que una de las canciones más famosas de la era del folk rock, asociado principalmente con ideales de paz y armonía, sea una de venganza. En ese sentido, muchos periodistas buscaban personajes reales para esta creación de Dylan,
¿A quién estaba atacando el chico de Minnesota? Algunos se aventuraron a dar opciones como Joan Baez, con quien tuvo una conocida relación que no fue muy grata en el sentido sentimental. Marianne Faithfull también fue relacionada, y Bob Newritz, músico de folk. Este supuesto pasaría por el hecho del alejamiento de Dylan del mundo folk estricto para pasar al rock eléctrico. De ahí también que ciertos críticos piensen que es una autorreferencia, como algunas veces notó Dylan en sus canciones. Otros claman con mayor fuerza que el tema atacaba a Andy Warhol, productor y director de cine estadounidense, de quien se dice maltrataba a su superestrella, la actriz y modelo Edie Sedgwick, quien a su vez tuvo una relación con Bob. Esto por las siguientes líneas. Críticos dicen que ella es Miss Lonely, otros lo desmienten, indicando que la letra contiene una visión general de los falsos. Especulación varia como en muchas de las canciones de Dylan. Por cierto, el título de la canción, según Songfacts, se tomó del proverbio "una piedra rodante no acumula musgo". Dylan tuvo la idea de la canción de 1949 de Hank Williams, Lost Highway, que contiene la frase "soy una piedra rodante, solo y perdido". Toda esta agresividad en una canción pop de mediados de los años 60 dejó sorprendidos a todos en un momento en que los Beatles, los Rolling Stones y la mayoría de grupos del rock aún cantaban canciones de amor tipo blues o alguna otra corriente beat para señoritas. Esa era la moda y una canción como esta de Bob no prometía mucho para los sellos discográficos. La letra no sería todo, sino la música también. El tema fue compuesto en junio de 1965, tras una no muy grata gira por Inglaterra de Dylan, cosa que por cierto se documenta muy bien en la película Don't Look Back, de T.A. Pennebaker, de 1967. La respuesta del público no era lo que esperaba, despreciaban su nuevo sonido eléctrico, y estaba realmente confundido. En 1966, Dylan explicó así el origen de la canción, extraída de uno de sus cuentos. Tenía 10 páginas, no tenía nombre, solo una cosa de ritmo en el papel, todo sobre mi odio constante dirigido a algún punto que era honesto. Al final no fue odio, fue decirle a alguien algo que no sabía, decirle que tuvo suerte, venganza, esa es una palabra mejor. Nunca lo había pensado como una canción, hasta que un día estaba en el piano y en el papel estaba cantando cómo se siente, en un ritmo de imagen lenta, en el máximo de imagen lenta. Like a Rolling Stone llegaría a cambiar sus perspectivas en el mundo de la música. La primavera pasada supongo que iba a dejar de cantar. Estaba muy cansado y tal como iban las cosas, era una situación muy difícil, pero Like a Rolling Stone lo cambió todo. Quiero decir que era algo que yo mismo podía entender. Es muy agotador que otras personas te digan cuánto te entienden si tú mismo no te entiendes. Así que en este año 1965, Dylan se dedicó a darle forma a este nuevo texto. Tenía 10 páginas, otros dicen incluso 20 páginas, que tendrían que ingresar en una composición musical. Dylan elaboró 4 versos y el coro en su hogar de Woodstock, Nueva York. Era momento entonces de ingresar al estudio y grabar tan ruda pieza musical. Esto también fue trascendental e histórico. Las sesiones de grabación fueron producidas por Tom Wilson, del 15 al 16 de junio de 1965, en el estudio A de Columbia Records, en Nueva York. Dylan invitó al guitarrista de blues de Chicago, Mike Bloomfield, a tocar la guitarra. Días antes, en su casa, Mike había escuchado el tema y pensó que Dylan quería un guitarrista que haga chillar la guitarra al estilo B.B. King. Pero grande fue su sorpresa cuando Dylan le dijo que no quería nada de eso. Además de Bloomfield, fueron contratados los músicos Paul Griffin en el piano, Joe Mack Jr. en el bajo, Bobby Gregg en la batería y Bruce Langhorne en la pandereta. Se intentó grabar el tema sin muchos resultados finales. Estaban tocando sin partituras, de oído, muy al estilo Dylan, de ahí el caos que se generó en la sesión. En el día 2, Al Kooper se unió. Realmente fue invitado a ver por Tom Wilson. Kooper en ese momento era un guitarrista de sesión de 21 años.
Así que en un momento de descuido, aprovechando que Wilson salió un momento, ingresó al estudio a disponerse a tocar la guitarra. No le habría ido bien ante la presencia de Bloomfield, por lo que retornó a la sala de control. Después de un par de tomas de ensayo, Wilson trasladó a Griffin del órgano Hammond al piano. Cooper se acercó a Wilson y le dijo que tenía una buena parte para el órgano. Wilson menospreció las habilidades de órgano de Cooper, pero tampoco le prohibió tocar. Como dijo Cooper más tarde, él simplemente se burló de mí, no dijo no, así que me metí. Grande fue la sorpresa de Wilson al ver a Cooper en el órgano, pero aún así lo dejó tocar. Sin embargo, lo más sorprendente fue cuando Dylan escuchó la reproducción de la canción y algo debió haber resonado en su mente, que insistió en que el órgano se subiera en la mezcla, esto a pesar de las protestas de Wilson, indicando que Cooper no era un músico de órgano. Ese es el sonido característico que escuchan todos hoy con el órgano. Si se escucha con atención al comienzo del tema, se percibe que el órgano tiene una nota de una octava detrás de todos los demás. Esto era porque Cooper no era un organista profesional. Then Bob said, "I don't care, turn the organ up." Hubieron 15 tomas grabadas al 16 de junio. En ese momento la canción había evolucionado a su forma conocida hoy, en 4/4, con Dylan en la guitarra eléctrica. Luego de la cuarta toma, la versión maestra se lanzó como sencillo. Pero de todos modos, Dylan y la banda grabaron la canción 11 veces más. La magia en el caos había sido creada. Columbia Records no estaba contenta con la duración del tema de más de 6 minutos y su sonido eléctrico pesado, y dudaban en lanzarla. Según Sean Considine, coordinador de lanzamientos de Columbia Records, en 1965, Like a Rolling Stone fue relegado por primera vez al cementerio de lanzamientos cancelados, debido a las preocupaciones de los departamentos de ventas y marketing sobre su duración, sin precedentes, de 6 minutos, y su estridente sonido de rock. Sería hasta un mes después cuando Considine filtra una copia a un nuevo club de música popular en Nueva York, donde es altamente demandado, y luego, al ser escuchada por DJ influentes, quienes exigieron a Columbia más copias, que la canción empieza a ser vista con buenos ojos, o en este caso, ser escuchada con buenos oídos. Finalmente, Like a Rolling Stone, esta especie de blues rock o folk rock, se lanzó como sencillo el 20 de julio de 1965 por Columbia Records, y también sería parte del nuevo álbum de Dylan, Highway 61 Revisited, lanzado ese mismo año. El tema fue directo al número 2 del Billboard Hot 100 de los Estados Unidos, y estuvo ahí 12 semanas, siempre por debajo de los Beatles, esta vez con Help, que eran casi indestronables en estos tiempos. En ese momento, Like a Rolling Stone se convirtió en éxito. En conciertos, ya que los puristas estaban enojados con la conversión de Dylan a rockstar, solían abuchear sus canciones, pero cuando el tema se convirtió en éxito y llegaba su momento de tocarlo, todos la cantaban, para abuchear recién en el siguiente tema. El 17 de mayo de 1966, durante la última etapa de su gira, Bob y su banda actuaron en el Free Trade Hall de Manchester, Inglaterra. Justo antes de que comenzaran a tocar la canción, un miembro de la audiencia gritó "Judas", aparentemente refiriéndose a la supuesta traición de Dylan a la música folk. Dylan respondió: "No te creo, eres un mentiroso", volteándose a su banda y ordenando tocar jodidamente fuerte. Eran otros tiempos, pero esto significó el mayor éxito comercial de Dylan, aunque su fama se ensalzaría más aún. Los críticos han descrito la pista como revolucionaria en su combinación de diferentes elementos musicales, licks de guitarra eléctrica, acordes de órgano y el sonido juvenil y cínico de la voz de Dylan, así como la descarada pregunta ¿cómo se siente? Like a Rolling Stone, aunque no fue su primera incursión en el rock eléctrico, que ya lo había mostrado con Maggie's Farm o Subterranean Homesick Blues de su anterior álbum Bring It All Back Home, lanzado meses antes ese mismo año, sí completó la transformación de la imagen de Dylan de cantante de folk a estrella de rock.
siendo considerada una de las composiciones más influyentes de la música popular de posguerra. En ese sentido, el éxito de Like a Rolling Stone también influyó en el cambio de la convención del negocio de la música con respecto a la duración de los sencillos, que por entonces estaban restringidos a duraciones de menos de 3 minutos. Según la revista Rolling Stone, ninguna otra canción pop ha desafiado y transformado tan profundamente las leyes comerciales y las convenciones artísticas de su tiempo, para siempre. Ha sido versionada por muchos artistas, desde los Rolling Stones, Jimi Hendrix con su notable versión en Monterrey de 1967, David Gilmour, hasta los Wailers de Bob Marley y Green Day. En una subasta en 2014, la letra de la canción escrita a mano por Dylan se vendió por $2 millones, un récord mundial para un manuscrito de música popular. Ese manuscrito de 4 páginas reveló que el estribillo completo del coro no aparece hasta la 4ª página. Una tercera línea rechazada, como un perro sin hueso, da paso a "Ahora eres desconocido". Según Acclaimed Music, Like a Rolling Stone es la canción estadísticamente más aclamada de todos los tiempos. La ya mencionada revista Rolling Stone la colocó en el número 1 en su lista de 500 mejores canciones de todos los tiempos, apareciendo siempre en el top 10 o 5 de diversos rankings asociados al rock y a la música, como el de VH1. Sin duda, un tema que marcó un antes y después en la historia del rock, sumamente aclamado y galardonado. ¿Tú qué piensas de Like a Rolling Stone? ¿La consideras la mejor canción del rock o definitoria en el rock? ¿Qué piensas en sí de este tema? Deja tus opiniones en los comentarios. Así también tus sugerencias para nuevos videos. Muchas gracias por tu atención.